Mi nombre es Jonathan Restrepo. En un momento comparto mi pantalla para iniciar con la presentación. Como les decía, mi nombre es Jonathan Restrepo. Trabajo en Gap como Senior punto .NET Developer desde hace aproximadamente 8 meses. Básicamente la presentación que les tenemos preparada para el día de hoy trata acerca de las Azure Logic Apps, que es uno de los tantos servicios que podemos encontrar en Azure. Y lo que queremos hacer con esto es que ustedes tengan una idea de cómo pueden automatizar y orquestar tareas dentro de Azure como complemento a una aplicación core que ustedes tengan desarrollada o simplemente como una funcionalidad aislada que quieran tener en esta plataforma. Para toda la charla, digamos que tenemos esta agenda de acá. Como les comentaba, la idea es simplemente que ustedes tengan un concepto de lo que son las Logic Apps, de las posibilidades que tiene esta herramienta que se encuentra dentro de Microsoft Azure y que obviamente pues podamos ver algunos demos de algunas funcionalidades que podemos implementar sobre esta plataforma. Lo primero es entender qué son las Logic Apps que podemos encontrar en Azure. Básicamente son, digamos, herramientas que nos permiten generar un flujo de acciones sobre Azure tomando diversos conectores o diversas aplicaciones que podemos estar conectando dentro de ellas. Tiene varias características, digamos, muy importantes y bastante interesantes. Una de ellas es que no necesitamos de alguna forma ejecutar algún tipo de código o crear código para poder utilizar esta herramienta. Vamos a tener un diseñador desde la misma herramienta de Azure que nos va a permitir construir estos flujos de trabajo. Adicional a eso, tenemos también varias docenas de ejemplos ya preconstruidos que nos permiten ejecutar diversas acciones. Esto pues obviamente nos facilita mucho el proceso, ya que no tenemos que estar construyendo flujos automatizados, llamémoslos de forma manual con cada paso, sino que podemos tomar algo que se asimile a lo que nosotros queremos y poder empezar desde allí. Adicional a eso, tenemos solamente con acceder a este portal de Azure ya una cantidad bastante grande de aproximadamente 100 o más conectores que nos permiten de alguna forma realizar interacciones con otros servicios SaaS, como por ejemplo lo pueden ser Twilio, Twitter, el mismo Azure con todos los servicios que tiene implementado, hasta temas un poco más profesionales como por ejemplo SQL o Web APIs que tengamos en algún momento públicas. Adicional a eso, pues como les comentaba, también podemos tener APIs personalizadas, es decir, podemos utilizar toda esta orquestación que nos permite las Logic Apps de Azure, pero también podemos crear nuestras propias APIs que nos van a suministrar de alguna forma conectores para estos flujos que queremos utilizar. Y podemos obviamente integrarlos con otras plataformas, como por ejemplo lo es BizTalk, en caso de que lo queramos utilizar desde allí. Otras características importantes, lo que les comentaba, vamos a tener más de 100 conectores para poder utilizar de diversos tipos de servicios, un ecosistema de APIs gigante en donde vamos a encontrar conectores, sea para mensajería de texto, correos, bases de datos, todos los servicios de Azure están incluidos ahí, inclusive los de inteligencia artificial los podemos utilizar desde allí y podemos crear y publicar nuestras propias APIs que están conectadas a nuestras lógicas de negocio para hacer esos tipos de flujos. Todo el tema de las Logic Apps que podemos crear en Azure se fundamentan en construir flujos de aplicaciones. Eso es lo que podemos ver en este icono, que es el icono por defecto que tenemos dentro de Azure para las Logic Apps, en donde siempre vamos a tener un trigger o un disparador, que es el que inicia todas las acciones, y dependiendo de ese disparador podemos tener un resultado que va a ir por diversos flujos de la aplicación. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la primera Logic App. Algunos de los conectores que podemos tener acá, estos pues no son todos, realmente esto es una muestra muy pequeña de lo que podemos hacer, pero ya nos podemos dar una idea teniendo de estos servicios la cantidad de cosas que podríamos hacer. Hablando, por ejemplo, de temas de almacenamiento, Logic Apps puede ser utilizada como una herramienta para realizar respaldos de bases de datos o mover ficheros desde un
servidor FTP a unos servidores en nubes que pueden estar en diversos servicios, como puede ser, no sé, Dropbox, Google Drive, entre otras cosas. Podemos conectarnos con APIs y obtener información de ellas y realizar publicaciones en diversos servicios, como pueden ser redes sociales, o inclusive seguir consumiendo otros tipos de servicios que pertenezcan a Azure para posterior uso. Todo el tema de las Logic Apps y la orquestación que podemos hacer de este tipo de servicios se fundamenta en una palabra que he estado utilizando durante la charla y es conectores. Los conectores son estas placas que estamos viendo aquí al lado izquierdo y son básicamente todas aquellas entidades con las que podemos interactuar y construir un flujo. Por ejemplo, esto es un flujo muy básico que tenemos en este momento, en donde estamos vinculando una solicitud HTTP que está viniendo, que estamos haciendo por un GET a una URL específica de algún servicio y del cual vamos a obtener un resultado. Ese resultado lo podemos conectar, valga la redundancia, a otra aplicación o a otro conector, en este caso Twitter, y hacer de forma automática una publicación en esta red social. Estas orquestaciones o estas conexiones que podemos hacer con este tipo de aplicaciones se dan de tres formas. Una que es de forma implícita, es decir, por ejemplo en este caso que tenemos una solicitud de HTTP, ese resultado automáticamente los conectores de Azure lo van a tomar como un resultado para el siguiente paso que pongamos en la conexión de flujo. La siguiente es a nivel explícito, que es en el que podemos poner a depender. De hecho, en este flujo también se presenta, estamos poniendo a depender un conector del resultado de otra ejecución previa o de un conector previo, en este caso la solicitud HTTP. Y de forma explícita, que es cuando nosotros queremos, por ejemplo, poner una especie de lógica o validaciones adicionales. Por ejemplo, si el resultado que me devuelve la solicitud de HTTP es igual a esta o es igual a 1, vamos por este flujo, pero si es igual a 2, vamos por este otro flujo. Es como un árbol de decisiones. Entonces podemos manejar esos tres tipos de comunicación. Particularidades o digamos que tenemos que tener en cuenta en el tema de las Logic Apps, cómo corren o cómo están estructuradas a nivel de Azure. Lo primero es que puede manejar miles de solicitudes paralelas al tiempo, esto pues obviamente aprovechando todos los servicios de Azure. Hay que tener en cuenta que Azure nos va a generar una facturación dependiendo de los servicios que utilicemos y de la cantidad de ocurrencias que se presenten en el consumo de este servicio. Entonces también esa parte es importante. La siguiente es que es resistente a fallos. Esto quiere decir que por lo menos vamos a tener una instancia de Azure corriendo el flujo que acabamos de crear. Esto pues obviamente nos garantiza que va a ser un flujo que siempre va a estar en ejecución y que no vamos a tener ningún tipo, digamos, de fallas en cuanto a disponibilidad del servicio. Podemos crear los flujos de forma gráfica, pero también lo podemos hacer de una forma declarativa por medio de una definición JSON. Eso lo vamos a ver más adelante en las demos. También podemos de alguna forma inferir las dependencias entre cada una de las acciones o cada uno de los conectores de forma automática. Esto nos facilita mucho el proceso. Ahora que les mostraba este flujo, cuando yo lo empiezo a construir, automáticamente Azure, una vez yo finalizo el conector HTTP e incluyo un conector de Twitter, automáticamente dentro de la siguiente acción, que sería Twitter, pone el resultado del HTTP. Yo ya lo puedo personalizar y ajustarlo dependiendo de mis necesidades, pero Azure, digamos que me facilita ese primer paso. Tengo cerca de 50 funciones para gestionar la data que me devuelva cada uno de estos conectores. Por ejemplo, si voy a recibir un número pero necesito convertirlo en un string, o si voy a recibir un JSON y necesito deserializarlo, o un XML y necesito deserializarlo, o hacer cálculos matemáticos también los puedo efectuar, e inclusive pruebas lógicas las puedo hacer dentro de cada uno de los flujos. Entonces, es otra de las, digamos, características que tienen las Logic Apps. Se pueden hacer todo tipo de operaciones HTTP, tanto de entrada como de salida. Es decir, ahora que les mencionaba con este gráfico, que todo el tema de las Logic Apps inicia con un disparador. Ese disparador pueden ser varias cosas, puede ser recurrencia. Por ejemplo, ustedes quieren poner una tarea que se ejecute cada 15 minutos y no sé, me envíe un correo con todas las tareas que tengo que hacer en la próxima media hora, no sé, algún tipo de ese estilo, lo puedo hacer
con Azure y en este caso el disparador sería una recurrencia. Pero adicional a eso, si yo quisiera tener algo que es una lógica separada de mi aplicación, por ejemplo, me solicitan enviar mensajería de texto a todas las personas que están en mora dentro de mi sistema. Lo puedo hacer por medio de una Logic App, simplemente puedo generar una recurrencia que sea diaria o si va a depender de algo que esté conectado con mi sistema, simplemente el disparador podrá hacer una solicitud de HTTP que puede venir por post o por cualquier verbo y una vez se recibe esa solicitud, inicia todo el flujo de conexión de mi Logic App. Obviamente, pues ya haría una conexión a base de datos para obtener la cantidad de clientes, iría al servicio de mensajería que puede ser Twilio o MailChimp o bueno, cualquiera de los conectores que puedo utilizar en este caso dentro de las Logic Apps. También soporta una gran cantidad de proveedores de autenticación, entonces puedo tener autenticación, por ejemplo, por Google, por Facebook o inclusive mis propios métodos de autenticación si utilizo, por ejemplo, un Identity Server o cualquier otro tipo, lo puedo utilizar. Y finalmente, lo que les mencionaba ahora, tenemos diferentes tipos de desencadenados de las ejecuciones. Uno de los que más se utiliza es el tema de recurrencias, es decir, cada X tiempo, pero también podemos utilizar acciones ya predeterminadas por nosotros mismos. Lo siguiente es empezar con los demos. En este caso, lo que quiero hacer es básicamente darles una aproximación a lo que podemos hacer con cada uno de los conectores y que puedan ver la interfaz de Azure y cómo se comporta esta. El demo lo que intenta cubrir es lo siguiente. Vamos a tener un desencadenador que es una solicitud HTTP que va a llegar a Azure. En este caso va a ser por un verbo post. Dentro de esa solicitud, en el body de la solicitud, voy a enviar una ciudad. Esa ciudad va a ser validada dentro de la Logic App para identificar si no viene nula y no está vacía. Y dependiendo de esa validación, voy a continuar un flujo. Si está vacía, voy a devolver un response indicando que la ciudad es requerida. Y si pues la ciudad es válida, me la enviaron de forma correcta, lo que voy a hacer es una solicitud HTTP a otro servicio externo, en este caso una API pública de consulta de clima. Una vez me obtengo esa información del clima de esa ciudad, voy a ir a Twitter, en este caso mi cuenta personal, y voy a crear un tweet indicando para esta ciudad el clima es tal y la sensación térmica es X. Finalmente voy a terminar con un response, en este caso un 200, indicando que toda la solicitud fue correcta. Para eso entonces vamos a ir ya directamente al portal de Azure. En este caso, digamos que para crear una nueva Logic App, simplemente lo que hacemos es crear un nuevo recurso y solicitar dentro de todas las plantillas de recursos que podemos crear acá, una Logic App. Para el demo, para efectos del demo, yo ya tengo esta Logic App que les acabo de mencionar en esta diapositiva creada, es esta que vemos acá. Y lo que se hizo para poderla construir es básicamente iniciar con el trigger o el disparador. En este caso es este disparador que tengo acá. Simplemente es un disparador que está esperando una solicitud post. Esta URL me la suministra automáticamente Azure una vez yo creo digamos, el conector. Pero le debo especificar si dentro de esta solicitud post va a llegar algún tipo de parámetro. En este caso, por medio de una definición de esquema JSON, le estoy diciendo que vamos a recibir una propiedad que se llama Siri de tipo string. Finalmente, esta property también es de tipo object. Vamos a indicar que viene por un método post y una vez recibimos esa solicitud, le estamos indicando a la Logic App que vamos a ir a una evaluación, a una condición, en donde dependiendo de si la ciudad es nula o no, vamos a tomar decisiones. En este caso asumamos que es nula, estaremos devolviendo un response. Este response yo lo puedo manejar como yo lo quiera, por ejemplo puedo devolver un 505, un 500, dependiendo de lo que yo necesite, o un 400, dependiendo del código de error que quiera devolver, y un mensaje también dependiendo de las características de validación que yo quiera incorporar dentro del conector. Ahora, asumiendo que la ciudad es válida, vamos al siguiente flujo, que sería una solicitud HTTP. Esta se está haciendo a una API pública, que es de un servicio que tengo por acá, que se llama OpenWeather.
a la cual le tengo que enviar unas credenciales de autenticación. En este caso es una autenticación un poco más clásica, un poco más básica, pero digamos que podrían ser autenticaciones un poco más seguras con OTH2 o algo así. Le envío dentro del query la ciudad que recibí desde el principio de la solicitud y pues ya dependiendo de las características de la API, en este caso esta API me permite indicar si quiero un sistema métrico o no, el tipo de devolución que voy a recibir. Una vez termina esa ejecución, lo que estoy indicando es que voy a utilizar un conector de Twitter, pero dentro de esto ya voy a empezar a utilizar las expresiones que les mencionaba ahora. Puedo, por ejemplo, utilizar concatenaciones, conversiones de diversos tipos, dependiendo de lo que yo quiera hacer. En este caso voy a utilizar la misma ciudad que viene desde el primer trigger que recibí y voy a publicar lo que vino dentro de la API, que son básicamente los resultados de la temperatura. Una vez se logra hacer esta ejecución, voy a finalmente responder con un 200, indicando básicamente el mismo texto que acabo de publicar en Twitter. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a Twitter, vamos a refrescarlo simplemente para tener el último feed que tenga en este momento en Twitter. Y vamos a ir a Postman. En este caso, para esta demo, tengo, digamos, las dos solicitudes que vamos a utilizar en los demos. Esta es la primera. Voy a enviar como ciudad Medellín, Colombia. Los parámetros automáticamente los toma, en este caso Postman, de la URL que me entregó la Logic App en el primer paso, que es esta de acá, simplemente la copio y hago una solicitud por post. Lo que va a suceder acá al enviar Medellín, Colombia, es simplemente esperamos a que se termine todo el proceso. Y lo que me está diciendo, el clima de Medellín, Colombia es de 26.98, la sensación térmica es de 21.22. En este caso es un resultado por un código 200, es decir, se ejecutó de forma correcta. Si vamos a Twitter en este momento, vemos que se acaba de ejecutar la publicación de este tweet con la información que yo acabo de recibir de toda la Logic App. Y adicional a eso, pues también puedo ejecutar lo que les mencionaba ahora, temas de validación. Por ejemplo, ¿qué pasa si no envío ciudad? Recibo un código 400, un batch request, indicando que la ciudad es requerida. Este mismo esquema lo puedo utilizar para cualquier tipo de ciudad, pues digamos que ya sería ejecutar pruebas con otras ciudades, pero como ven es muy sencillo lograr algo que si lo vemos desde el punto de vista de código, tendríamos que ejecutar posiblemente bastante o tendremos que crear bastante código para lograr este mismo flujo. La idea con las Logic Apps es siempre identificar si con esta Logic App debemos obtener un resultado o una solución temporal o una solución permanente. El caso que les ponía ahora, digamos una notificación de mensajería de texto a los clientes que estén en mora. Digamos que el tiempo que le puede tomar a un equipo de desarrollo implementar toda esta funcionalidad puede ser bastante grande, pero cuando lo hacemos utilizando Logic Apps, es muy posible que en cuestión de una hora tengamos esa funcionalidad montada. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que nos presenta Logic Apps desde el punto de vista de complementación de las aplicaciones que tenemos en este momento. Ahora, esa es la primera demo. Aquí utilicé solamente conectores propios de Azure, no utilicé ninguna lógica de negocio adicional o propia que yo quisiera consumir. Obviamente pues consumí una API externa, pero pues no utilicé ningún conector adicional. El siguiente demo es un ejemplo muy similar. Vamos a tener la solicitud HTTP, también lo vamos a hacer por un post, pero aquí vamos a tener una particularidad y es que tenemos un conector desarrollado por mí, es decir, un conector personalizado. Este conector no es más que una API que se desarrolla sobre Visual Studio y debe estar pública en Internet. Puede estar como una API app dentro de Azure o puede estar dentro de un servidor Internet Information Service que esté público o de cualquier forma que lo queramos hacer, pero que obviamente Azure puede acceder a este. Vamos nuevamente a ejecutar un post en Twitter y vamos a hacer una devolución del response. Para esto, entonces, aquí tenemos el segundo demo. Esta es, digamos, la interfaz con la que nos encontramos una vez creamos una Logic App.
Aquí vamos a tener los dos diseñadores de la Logic App, uno que puede ser gráfico y uno que puede ser a nivel de código. El gráfico es el que tenemos en este momento. ¿Y qué vamos a tener acá? Este es el primer conector, es el mismo tipo que teníamos anteriormente, simplemente una solicitud post que va a ser el trigger de todo el proceso. Y tenemos un conector propio, en este caso es una API desarrollada por nosotros mismos, no tiene nada de novedoso esta API, simplemente nos va a devolver un identificador único cada vez que se consulta. De hecho, creo que la tengo por acá, es esta API que tenemos en esta página, y simplemente cada que se consulta vamos a retornar un identificador único. Obviamente, aquí podríamos tener una lógica mucho más compleja en donde vayamos a una base de datos por medio de, no sé, cualquier tipo de conector que tengamos. Puede ser un Entity Framework, obtener datos, como en el caso que les mencionaba ahora, o el ejemplo de clientes en mora. Podría ir a una base de datos, obtener esa información, devolverla en un formato JSON y ese formato JSON se volvería el resultado de este conector y fuente de datos para el siguiente conector que voy a utilizar, que para el ejemplo de ahora podría ser un Twilio para envío de mensajería de texto. Ahora, una vez obtengo desde esta API ese random o ese identificador único, voy a hacer básicamente lo mismo, voy a ir a Twitter y voy a hacer una publicación allí, utilizando el retorno que acabo de recibir de esa API. Finalmente, para cumplir con todo el esquema HTTP, voy a hacer un response 200 de la solicitud, devolviendo básicamente el mismo texto que acabo de publicar en Twitter. Entonces, ese ejemplo, nuevamente, como el desencadenador o el trigger es una solicitud post, voy a ir a Postman y desde allí lo voy a ejecutar. Nuevamente, simplemente es pegar la URL proporcionada por Azure para todo el proceso y hacemos la ejecución. Esperamos un momento a que termine. Normalmente aquellas solicitudes que van a otras APIs van a depender del tiempo de respuesta de esas APIs. En este caso, esta que tengo acá fue publicada en una API app de Azure, entonces se puede demorar un poco de tiempo mientras despierta todos los servicios. Aquí tenemos entonces la devolución de la API, tenemos por código 200 indicándome el ID del tweet que acabo de hacer, esta información me la provee el conector de Twitter y me está dando el conector, o más bien, perdón, el identificador único que me devuelve el conector propio. Y si vamos en este caso a Twitter, aquí tenemos nuevamente entonces la publicación hecha desde la Logic App. Entonces, este es otro de los ejercicios que podemos hacer con todo el tema de la Logic App, creando obviamente lógicas propias. Ahora, ¿qué sigue con respecto a las Logic Apps? Como ven, ya digamos que pueden generar una especie de conocimiento en cuanto a qué podemos hacer con ellas. Podemos separar lógicas muy específicas de nuestras aplicaciones o complementarlas por medio de estas Logic Apps de una forma muy rápida, porque realmente es muy sencillo crear estas Logic Apps. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Básicamente explorar los conectores que tenemos acá. Aquí tengo una Logic App vacía. Esto es lo que sucede cuando yo creo un nuevo recurso de Logic App. Y en este yo puedo empezar con una creación de una Logic App desde cero, en donde pues voy a tener este diseñador, pero ningún conector habilitado por el momento. Pero también puedo utilizar las diversas plantillas que ya Azure me provee. Por ejemplo, si yo quisiera de forma automática enviar, no sé, todas las publicaciones que haya hecho en Twitter a Facebook, lo podría hacer. O hacer un backup de mi base de datos que está en SQL Server o está en Microsoft SQL o cualquier tipo de motor de base de datos que esté dentro de los conectores, enviarla a otro almacenamiento persistente como puede ser un servicio como Google Drive, Dropbox, etcétera, también lo puedo hacer. Poderme conectar con servicios internos de la compañía si tengo un servidor SharePoint público y quisiera hacer algún tipo de interacción con él y con servicios externos, también lo podría hacer. Entonces, realmente aquí tenemos una cantidad infinita casi de posibilidades de creación de flujos, que es como los pasos que deberemos continuar. Básicamente explorar los diversos conectores que tenemos,
conocer que los triggers que podemos efectuar para iniciar una Logic App, básicamente son estos que tenemos acá, que pueden ser recurrencias, solicitudes HTTP, inclusive creaciones de archivos sobre servicios de terceros. Y pues básicamente empezar a jugar con ellos, a construir flujos, a crear conectores y publicar nuestros propios conectores como fuente de información para que sean utilizados dentro de estas Logic Apps, para obviamente pues integrarlos con servicios de terceros de una forma mucho más sencilla. Básicamente ese es como todo el concepto que quería compartirles con esta presentación. Es un abrebocas de lo que nos puede hacer Logic Apps o lo que podemos hacer con las Logic Apps respecto a aplicaciones de negocio. Obviamente las podemos complementar para que sean parte de nuestras funcionalidades o simplemente dejarlas allá como una funcionalidad específica sin necesidad de un desarrollo de un código supremamente largo para esto. Ya si quieren, entonces podemos continuar con la sección de preguntas y respuestas. Si de pronto alguien las tiene o tiene algún tipo de pregunta, las puede estar publicando dentro del chat o levantando la mano, que Daniel nos estaría confirmando cómo solucionarlas. Correcto, tenemos aquí una pregunta. Douglas Zúñiga nos consulta, ¿el conector debe ser completamente público o podría ser pública solo dentro de la cuenta de Azure? El conector, digamos que cuando hablamos de los conectores tenemos los dos tipos, los de Azure y los propios o los custom. Cuando son conectores de Azure, digamos el de Twitter, él me va a solicitar las credenciales del servicio con el que yo me voy a conectar, o hablando de Twilio o de SendGrid o del que vaya a utilizar. Entonces las credenciales van a quedar almacenadas dentro de ese conector. Ahora, cuando son conectores custom, yo sí quiero proteger esa API. Obviamente la API debe estar disponible en internet, pero si yo la quiero proteger, puedo utilizar cualquier tipo de proveedor de seguridad, como, no sé, si quieren utilizar una autenticación básica de HTTP, lo pueden utilizar y desde la misma solicitud de HTTP que realizarían desde Azure la pueden, digamos, configurar. O si van a ir a algún tipo de autenticación por tokens o un poco más elaborada, también lo pueden hacer, que es una de las características que nos permite Azure. Y es, aunque la API queda pública, la API que te está de alguna forma suministrando los datos para que el flujo continúe, está pública, pero va a estar protegida por un esquema de seguridad propio que tú ya implementaste, que podría ser una autenticación básica o pues ya métodos un poco más elaborados. Entonces, no necesariamente tiene que ser pública, puede ser pública, pero con seguridad implementada. Como seguimiento a esa pregunta, Douglas menciona que se refiere al que genera el random number. Exactamente, serían los Curioso. custom. Ok. Entonces serían las custom APIs. Tú la debes mantener pública para que Azure pueda acceder a ella, pueda conectarse, hacer una solicitud post, get o lo que sea. Pero esa API que acabas de publicar debe tener características de seguridad implementada, una autenticación básica o autenticaciones por UTH o de algún tipo para que no sea pues obviamente consumida por cualquier persona, sino que ya con las características de seguridad que le diste al consumo dentro de Azure, ya esa API quede protegida y esté seguro que solamente Azure la va a consumir. Ok, perfecto. Marlon Chara nos pregunta, ¿cómo manejas los errores de algún conector? Listo, los errores, digamos, también hay conectores dentro de las Logic Apps que nos permiten obtener el mensaje de error. Asumiendo que estamos trabajando con todo un esquema HTTP, una de las devoluciones que yo hice dentro de los demos, dame un segundo acá, era básicamente de validación. Esta iba por un 400, que sería un invalid request. Pero en caso de que se presente algún tipo de mensaje de error, la misma Logic App dentro del conector te permitiría incluir un conector que se denomina exception. Y ese exception te facilita capturar todo el detalle del error y presentarlo de una forma, digamos, más lógica para el usuario o el consumidor de esta Logic App. No que salga simplemente un mensaje extraño de que algo sucedió con la Logic App, sino que tú lo puedas controlar. Y pues mi recomendación es que siempre o más bien cada punta de finalización de la Logic App sea un response HTTP que pueda ser fácilmente, digamos, capturado. Si vas a devolver un error, devuelve un 500 o algo de ese estilo con el mensaje que tú ya previamente quieras configurar
obviamente bajo las funciones de armado de strings que tenemos dentro de Logic Apps para que sea mucho más entendible para el usuario y pues no sea un mensaje como demasiado técnico. Entonces sí, lo puedes hacer. Perfecto, muchas gracias, John. Y no tenemos más preguntas en el sistema. Si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, este es el momento. También pueden habilitar la opción de Raise Hand si quisieran hacerla de forma verbal. Vamos a dar unos segunditos más para ver si nos llega alguna pregunta nueva. Mm. Sí, aquí José Ahumada, que vamos a habilitar. Hola José, ¿me escuchas? Sí, los escucho. Quería hacer una pregunta, y es que, digamos, si acá se pueden modelar flujos complejos de negocio, ¿cierto? Porque tengo entendido que se maneja como orquestaciones, pero quería si nos podías contar un poquito más de eso. Listo. Depende mucho como de la característica de negocio que tú quieras implementar. ¿Qué pasa? Como tú puedes, a ver, Logic Apps finalmente te deja todas las puertas abiertas a lo que tú quieras implementar. Entonces puedes tener un flujo súper complejo, llamémoslo así, de automatización de proceso, como puede ser un flujo mucho más sencillo de pronto como estos demos que acabamos de ver. Entonces, vamos a asumir, voy a inventarme un caso soportando el tema de ahorita de lógica de negocio orientada a temas de demoras o notificaciones de mora. Tú podrías hacer lo siguiente y esto encadena varias Logic Apps en un solo proceso. Entonces, ahora mencionaba el ejemplo de los clientes que están en mora y yo quiero enviarles una comunicación. En este caso lo voy a hacer por correo electrónico. Y vamos a asumir que eso va a suceder diario. Todos los días voy a hacer esa verificación y ese envío de notificaciones. Entonces, lo primero que se haría es crear el trigger, que el trigger sería una recurrencia. Esa recurrencia obviamente la estaríamos agendando para que sea diaria, que es más o menos esto que estoy haciendo acá. Y digamos que sería cada un día. Aquí ya se mezcla posiblemente con lógica de negocio. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que hacer es obtener el listado de clientes que tienen esa mora. Esa mora o esos clientes tú los tienes dentro de una base de datos, hay que consumir un servicio de terceros o no sé, cualquier tipo de cosa. Entonces, si es una lógica propia, lo recomendable es que lo montes como una custom o como un custom connector que te devuelva esa información. O si es una API pública, lo podrías hacer por medio de una solicitud HTTP. Entonces, cualquiera de las dos lo puedes manejar. Obtienes ese listado de personas o inclusive también puedes utilizar, si vas directamente a SQL y está expuesto en la red, también lo puedes hacer, puedes utilizar ese conector. Digamos que vamos a utilizar el de SQL. Después de este conector de SQL, seguramente lo que vas a hacer es conectarte contra un servicio de mensajería. Vamos a asumir un MailChimp o un SendGrid o bueno, cualquiera que quieras utilizar. Dentro del conector que puedes utilizar en Azure, él te va a permitir ver las plantillas de correos que tienes ahí. Entonces utilizas una plantilla que tiene, no sé, un enlace que dice si desea pagar, de clic acá. Listo. Ese correo o ese enlace te lo puede alimentar también Azure. Y ese o esa Logic App que te acaba de alimentar ese correo puede ser una solicitud post que inicia o desencadena otra Logic App, que es por ejemplo un inicio de proceso de pago, ¿cierto? Entonces, fíjate que ahí lo que estamos haciendo es involucrar una cantidad de lógicas, digamos, un poco más complejas, utilizadas a nivel de negocio, en donde ya estoy desde una Logic App consiguiendo una información base, notificando unos clientes por medio de correo electrónico y que cuando esos clientes dan clic sobre un botón, inician automáticamente otra Logic App que puede tener otra vez un flujo gigante de acciones que se van a ejecutar sobre ese cliente en específico. Entonces, posibilidades tienes muchas. Puedes construir, aquí yo he visto flujos de hasta 50 conectores juntos con validaciones, con controles de errores. Entonces, realmente,
digamos que todo el tema de Logic Apps es abierto, ya depende qué tan compleja quieras hacer tu implementación e inclusive si quieres vincular una Logic App con otra por medio de estos conectores. De hecho, hay un conector que te permite que cuando una Logic App termine, o más bien un trigger, que cuando una Logic App termine, automáticamente inicie otra Logic App. Entonces también puedes montar ese tipo de flujos. Tienes como todas las posibilidades abiertas para eso. Listo, muchas gracias, John. Con gusto. Perfecto, no tenemos más preguntas en el sistema de preguntas y respuestas. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Puedes levantar la mano, raise hand en el sistema? Vamos a dar un segundo más. Bueno, parece que... Ok. Hola, Edwin. ¿Puedes hablar? Edwin, ¿estás con mute? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí Sí. no te escuchamos. Hola, sí. Para el tema de costos de las Logic Apps, ¿el tema de costos se realiza por conectores, por tiempos de ejecución o por recurrencias o Por como el tema de recurrencia. costo? ¿Por recurrencia? Recurrencia, No sí, importa cuántos exactamente. conectores tenga. No importa cuántos conectores tenga. Digamos que él también tiene un tema de consumo de CPU, pues, o digamos el consumo que puede hacer la Logic App, que es un porcentaje de lo que está incluido dentro del costo, pero digamos que la mayor parte del costo, como un 75% del costo, está orientado a la recurrencia que se vaya a utilizar. Ejemplo, estas dos Logic Apps yo las pude haber ejecutado durante creación de demo, en estas pruebas que estamos haciendo, durante toda la ejecución de la charla, aproximadamente unas 100, 150 veces. Hasta este momento ha consumido, creo que cero. La suscripción sigue con los 150, sí, sigue con los 150, entonces no es muy alto, pero depende mucho de qué tan compleja sea tu Logic App, el tiempo que vaya a ejecutar, porque obviamente pues eso es como el 25% de tu costo. Si vas a hacer una ejecución que es diaria o semanal o mensual, pero es una ejecución que se demora 3 días en finalizar, pues obviamente ahí va a haber un costo implícito en el tema de CPU. Entonces, lo debes igual validar. Una de las cosas que normalmente hacemos con Azure es ir a la calculadora directamente. Ellos tienen una página de calculadora en donde puedes complementar de alguna forma qué tan complejo va a ser tu escenario de Logic Apps, qué tan frecuente lo vas a ejecutar y te da una aproximación. Igual siempre con Azure, porque obviamente al ser un servicio en el que muchas veces lo utilizamos como un pay as you go o vamos pagando a medida que vamos utilizándolo, lo recomendable es que siempre empecemos con un ambiente controlado, es decir, no tires de una toda la carga de producción a la Logic App o a lo que sea que vayas a utilizar en Azure, sino hazlo de forma posiblemente o si se puede controlada e incremental. Es decir, si vas a utilizarlo, no sé, para 1000 sedes de tu compañía, inicia con 2 o con 10, como para ir valorando el tema de precios y que puedas tener como una idea. No le tires de una los 1000. Azure obviamente te los va a procesar, pero posiblemente la facturación no te la vayan a procesar muy bien en la empresa, entonces es por eso. Excelente. Gracias. Con gusto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a un par de segundos más, a ver si alguien más levanta la mano, si alguien más escribe en la sección de preguntas y respuestas. No veo a nadie más. Que yo creo que entonces estaríamos por hoy. Muchas gracias, John Edison, por la presentación, por toda la información. Muchas gracias a todas las personas que participaron de este webinar. Como mencionamos al inicio, esto es traído a ustedes gracias a Grow Acceleration Partners y los esfuerzos del equipo de Education y el Centro de Excelencia de .NET que tenemos internamente. Vamos a continuar haciendo eventos de esta tecnología y de otras tecnologías frecuentemente, entonces estén atentos a las redes sociales de Gapcom, búsquenlo como Grow Acceleration Partners Latam en las diferentes redes sociales. Esperemos que haya sido de provecho y nos hablamos la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.